del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrimos la palabra del Señor, hermanos, en el último texto que dejamos la meditación en el capítulo 20 del libro de los Hechos, donde nos está hablando del discurso de despedida de Pablo en Mileto. Estuvimos meditando sobre primera parte de este mensaje o de este discurso, que lo titulamos Predicando la Verdad. Y hablábamos sobre que hay que predicar la verdad, toda la verdad, no quedarnos a media, y nada más que la verdad, sin tener que añadir, ni quitar ni añadir, sino toda la verdad del Señor. Y a esto somos llamados. A esto está haciendo el llamamiento el apóstol Pablo a un grupo de hombres que están sirviendo al Señor. ¿Qué desea Pablo? Pablo desea que estos hermanos que están allí sepan guiar por medio del Espíritu Santo a la iglesia que ha sido levantada en Éfeso. Y leemos en el versículo 22 hasta el versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, estamos en el versículo 23, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento. He titulado la predicación, hermano, Unidos en el Espíritu por su sangre. Repito, unidos en el Espíritu por su sangre. Hay personas, hermanos, que son por naturaleza muy optimistas. Lo ven todo color de rosa, todo positivo. Van por la vida siempre viendo la botella medio llena, no medio vacía, animando a los demás, llevando alegría. A algunos se les llama cascabeles, porque siempre tienen una sonrisa en sus labios. A otros se les llama un paño de lágrimas, porque lo soporta todo y tiene siempre palabras para poder animar a los demás. Y esto se contempla y son las posibilidades que puede tener una persona, y puede añadir otras muchas, ¿no? Pero hay personas que son muy optimistas. Pero en realidad, hermano, francamente, lo más íntimo de nuestros corazones existe también el pesimismo, la duda, la falta de confianza. Aunque podamos y deseemos, y esto sea algo innato en nuestras vidas, pero a solas, en los momentos en los que nos encontramos reposados y allá en el silencio, en la contemplación, siempre hay una persona, hermano, que pierde toda posibilidad, embargado por la desconfianza y por lo que pueda acontecer en su vida. ¿Qué va a hacer de nuestro trabajo? ¿Qué va a hacer de nuestra salud? ¿De nuestros hermanos? ¿De nuestro matrimonio? ¿De nuestros hijos? En realidad, hermanos, nos preguntamos muchas veces de nuestra propia vida, ¿qué va a ocurrir hoy?
es una incertidumbre, y a la vez de ser una incertidumbre también trae pesimismo a nuestras vidas, porque a veces nos quedamos apesadumbrados. Hay una gran incertidumbre, en realidad, aunque queramos, hermanos, ver la botella medio llena. Y todavía más, hermanos, en estos tiempos que nos toca vivir, en estos desequilibrios que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional, en todas las esferas donde veamos, en la desestructuración de los matrimonios, de las familias, en los gobiernos, en la economía, en las finanzas, en los trabajos, en la inseguridad, en la salud, en las pandemias, en las enfermedades incontroladas y que se le escapa de las manos al hombre. Ciertamente hay incertidumbre. Aunque vayamos queriendo alegrar, aunque nosotros mismos nos animemos y estemos aferrados con una continua confianza, pero al final existe esta incertidumbre. Y la verdad es que tenemos que aceptarlo, porque el que no acepte esto no está aceptando la realidad de su vida, de lo que somos. Personas que estamos vendidas, urdidas o empantanadas por sistemas que han sido elaborados. Por lo tanto, hermano, todo esto nos paraliza. Nosotros como iglesia también tenemos que contemplar esto. Pero esto a veces al hombre lo paraliza. Miramos con desconfianza y sin esperanza el futuro que tenemos por delante. Hay mucha incertidumbre. Lo que oímos a nuestro alrededor solo apunta a un futuro incierto. Francamente, hermanos, las noticias no nos atrevemos, a veces nos da repudia las noticias y queremos cambiar siempre igual cuando una cosa es otra, y continuamente esto es lo que tenemos. En este capítulo, en estos textos que hemos estado leyendo, hoy quiero, hermano, que miremos y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que hay una esperanza viva y que hay seguridad. Para nosotros los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo, hay seguridad. Y esta seguridad viene a través de Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Dios da seguridad por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere plasmar en los corazones de aquellos que están dirigiendo la iglesia del Señor. Aquellos que tienen que animar y que tienen que llevar la palabra del Señor para infundir el aliento por medio del Espíritu Santo de Dios. Aquí hay una palabra enfática en toda, y no es una palabra sino una persona, y es la persona del Espíritu. Cuando nosotros leemos este versículo 22, dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. En muchas traducciones viene el espíritu en mayúsculas, pero en la traducción literaria y original del griego, la mayúscula no se utilizaba, sino que era todo minúscula y no había ninguna variante. Por lo tanto, muchos exégetas están hablando del espíritu de Pablo y otros, francamente, del Espíritu Santo de Dios al que él estaba ligado. Y es el Espíritu Santo el que lo está envolviendo a él. A través de toda la historia, a través de todo lo que hemos visto, vemos de una manera escrita la pronunciación de la persona del Espíritu, cómo guiaba al apóstol, cómo infundía aliento, pero también cómo prohibía y cómo lo animaba a ir adelante. Pero después vemos al Espíritu Santo de una forma en la que no está aquí impresa, pero sí estamos viendo obrando de una manera extraordinaria al Espíritu Santo, cómo va librando al apóstol, cómo va abriendo los corazones, cómo está haciendo que los hombres que adoraban, idolatraban
ellos se entregaban al Señor. Estamos viendo cómo Pablo, cuando estaba siendo perseguido, el Señor lo libraba de todas estas situaciones, y ahí de una manera, digamos, invisible, estamos viendo la obra del Espíritu de Dios, cómo va avanzando, cómo va animando, cómo va enseñando el apóstol Pablo, sabiendo y nunca teniendo la menor duda de que es el Espíritu quien lo tiene ligado, quien lo tiene atado, como dice la Escritura, ¿verdad? Fuiste más fuerte que yo, Señor, me sedujiste, me ataste con cuerdas de amor y de misericordia, me llevaste donde tú quisiste, y fueron esas cuerdas, esas ligaduras que ató al profeta de amor. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Como consecuencia de estar ligado, de estar rodeado por este deseo del Espíritu de ir a Jerusalén, él saca esa fuerza de debilidad y él se levanta en los momentos, hermanos, de gran tribulación, y ve como la gloria del Señor está fortaleciendo su vida. Por eso, hermanos, esta palabra que le trae el apóstol para aquellos hombres que estaban allí es una palabra de esperanza, una palabra de seguridad, la que viene de Dios a través de Cristo y unido por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo Jesús nos ha dado de su Espíritu para que podamos acercarnos con toda confianza, sabiendo que aunque nuestra vida la podamos perder, nunca perderemos la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, al leer estos versículos, hermanos, vemos que existe una esperanza que es conocida por el Evangelio de nuestro Señor, la esperanza que nos da Dios a través de Jesús por medio de su Espíritu. Dios le está dando una esperanza a estos hombres, pero es una esperanza en nuestro Señor Jesucristo ligado por su Espíritu. Por lo tanto, hermano, podemos ver que no hay nada que se pueda comparar ni con la esperanza ni con la seguridad que Dios nos da. No hay nada, siempre y cuando estemos ligados al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo como una persona, como la persona que ha sido dada a nuestras vidas para tomarnos y llevarnos por un camino de santificación y de regeneración. Un Espíritu Santo que lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos, es cambiar nuestra manera de vivir por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Un Espíritu que no tan solamente nos ha dado una nueva vida, sino que ha puesto una esperanza viva dentro de nosotros y nos ha dado la seguridad de la vida eterna. El Espíritu Santo de Dios es el que guía nuestras vidas y por lo tanto dependemos de Él, del Espíritu de Dios. Dependemos de Él en todo lo que acontece en nuestras vidas, tanto interiormente como en nuestras circunstancias. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros familiares, nuestro hogar, nuestro ministerio, todo depende del Espíritu Santo de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario y nos justificó. Pero el Espíritu Santo es el que nos ha dado, hermano, el poder y la gracia para poder asistirnos el Señor en santidad delante de Él. Y por eso Pablo, cuando dice he sido ligado al Espíritu y deseo que vaya allí, y está hablando con una osadía, con un atrevimiento que creo, hermano, al menos yo no me atrevería a poder hablar de esa manera, despreciando y teniendo mi vida, hermano, como nada, por amor a la obra de Cristo. Un hombre osado, un hombre que está hablando que su vida, aunque tuviera que derramarla en libación y en sacrificio, él llevaría su vida hasta ese lugar. Hermanos, cuando estamos ligados, unidos a Dios por su Espíritu, no existe desesperación, y cuando estamos realmente ligados,
no hay inseguridad. Viviendo cerca, estando unidos, no existe desesperación, no existe inseguridad. La voluntad y el deseo es lo que provoca en nosotros el Espíritu de Dios de querer ir adelante. Lo provoca el Señor. Vemos, hermano, en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que dice: eres tú, Señor, quien ha traído tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Es el Espíritu Santo del Señor quien infunde el deseo. Y Pablo, hermano, está expresando esto mismo. Lo que yo hago, lo hago porque el Espíritu Santo de Dios desea, aún y a pesar de todo lo que tenga que ocurrir. Pero está poniendo un deseo. Está poniendo, hermano, un querer hacer. Es lo mismo que ocurrió con Lidia. Es la misma expresión. Lidia está allí en aquel lugar y dice que cuando oyó la palabra del Señor, Dios abrió su corazón. Y ella creyó. Y fue la misma actuación que estamos viendo en la vida de Pablo. Tenía un corazón abierto a la voluntad del Espíritu. Y Lidia se convirtió porque Dios abrió su corazón por medio de su Espíritu. Y es lo que infunde aliento. Es lo que lleva más allá de ver el peligro, de ver la nostalgia, de ver la tristeza, la desesperación, la congoja. El estar uno continuamente lamiándose sus heridas. Esto es lo que el apóstol está diciendo. Ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allí me va a acontecer. Y esto es algo de gran importancia. Porque él no sabía lo que le iba a ocurrir. El tener el Espíritu Santo de Dios nos da una certeza de saber que lo que va a venir es mejor o es peor. Nos incita a tener que hacer. Nos anima a tener que seguir. Pero no nos dice ni nos anticipa, sino únicamente el Espíritu Santo nos da la seguridad, nos da la esperanza, la verdad de no vivir una vida incierta, sino el acontecimiento va a depender siempre y las circunstancias van a depender siempre de que yo esté ligado al Espíritu de Dios. Porque, Señor, separado de ti, nada podemos hacer. Por eso el apóstol está continuamente escribiendo las cartas a las iglesias diciendo: no apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros adoramos al Señor, lo adoramos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estamos en la unidad del Espíritu, no estamos en la unidad física nuestra. Porque es el Espíritu quien trae todo esto, quien provoca todo esto. Y esto es algo muy importante, hermano, un principio bíblico para nosotros, para nuestras vidas. Que siempre que estemos ligados, unidos, rodeados por el Espíritu Santo de Dios, siempre estará la seguridad. Estaremos viviendo, hermano, sin la incertidumbre y con la confianza que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada. Cuando estamos ligados, unidos a Dios por su Espíritu, no existe desesperación. No existe, hermano, ninguna inseguridad, solo existe el deseo que provoca el Espíritu en nuestras vidas. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente: ¿qué significa estar ligado, unido en el Espíritu? Porque yo sé que tengo el Espíritu Santo de Dios, nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es real en nuestras vidas. Pero ¿me siento yo ligado al Espíritu Santo de Dios? Esto nos habla, hermano,
de una obra sobrenatural. El estar ligado al Espíritu Santo no es algo que yo provoco, sino que es algo que ha partido de Dios. Es Dios quien nos ata, es Dios quien nos unge, es Dios quien nos salva. Todo sale de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para provocar, aunque haya un buen deseo. Un hermano dijo en una ocasión que el infierno está lleno de hombres y mujeres con muy buenas intenciones. Pero no basta con las buenas intenciones. Lo que aquí estamos viendo es que todo depende de Dios. ¿Quién nos ha redimido? ¿Quién nos ha salvado y quien nos ha dado tanto la fe como el nuevo nacimiento por su Espíritu? Así que solo Dios hace una obra sobrenatural en el interior de alguien que ha nacido de nuevo. Dios lo provoca. Mi futuro no depende de mí en absoluto. Mis planes pueden ser los mejores y mejor desarrollados que un hombre pueda hacer en su vida. Puedo incluso cada mañana gestionarme el día, pero el día nunca va a depender de lo que yo me gestione. Habrá un buen propósito, habrá un buen deseo, estaremos todos agendados al minuto, a la hora, para poder estar, pero le garantizo que siempre va a surgir circunstancias que lo va a usted a desplazar. Nuestros sentimientos van a ser removidos y la situación que nos rodea igual está cambiando a cada hora y en cada momento. Y al final del día voy a ver que el día no ha salido como yo quisiera. Por eso nuestro futuro no depende de nosotros, hermanos, depende del Señor. Y por eso Pablo es osado, por eso Pablo es atrevido, porque Pablo dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Es Dios quien está provocando su vida, y aunque el futuro sea incierto, él sabe que va caminando con el Señor. Entonces esto es lo que quiere, digamos, grabar Pablo en el corazón de ellos. Que el ministerio, que la vida del creyente debe de ir siempre ligada al Espíritu Santo de Dios. No podemos vivir sin contar, sin dialogar, sin hacerle partícipe. Todo lo contrario. Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. Cuando Dios nos hace sus hijos, nos hace diferente a los demás. Quiero decirle, hermano, que somos distintos. No raros, sino distintos. Yo he tenido la grata, así se lo digo, la grata sensación de sentir esto. Aquellos que no tienen al Señor, poder decir, usted es distinto, usted es diferente. No sé lo que hay en su vida, yo sé que esto lo habéis tenido cada uno de vosotros. No sé lo que habrá ocurrido en su vida, pero usted es distinto. Y nosotros somos diferentes, hermanos. Somos diferentes y no sabe lo que vaya a acontecer ni lo que no vaya a acontecer, pero somos diferentes a los demás. Y es que porque nuestra vida está ligada al Espíritu Santo de Dios, nos da una esperanza viva, nos da seguridad en lo que tenga que acontecer, sea malo o sea bueno. El salmista dice lo siguiente: Señor,
no tendré temor de malas noticias. Y no tendré temor de saeta que vuele de noche, ni de pestilencia que pueda estar como pandemia que pueda venir. No tendré temor de nada, bendito Dios. Y cito el Salmo 23, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor. Porque tu Espíritu Santo me infunde aliento. Esto es lo que quería reflejar el apóstol. Dependencia total del Espíritu de Dios. El gran problema del hombre es que se aferra a lo que tiene. Y lo único que tiene es su vida. Este es el problema de la sociedad. Se agarra con tanta intensidad, con tanto apego a esa vida que tiene tan limitada a la vez, que por eso surgen tantas incertidumbres. Lo que Dios ofrece es algo más. Lo que Dios nos da supera a una vida, por mucho que se tenga, o por mucho que se haya alcanzado o tenga por delante querer alcanzar con una vida realmente, hermana y hermano, privado de enfermedad y de necesidades. Dios da una vida todavía más abundante que la vida que podamos, o en la vida que podamos aferrarnos, que es esta. Esta tiene su límite. Hoy estamos y mañana dejamos de estar. Y es así, de esta manera. Dios nos abre a una esperanza, a un deseo, a una confianza plena, segura, en la que podemos descansar, y es que por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo que ha dado a nuestras vidas, tenemos la vida eterna. Por eso Pablo no le traía ningún temor lo que le aconteciese, ni lo que lo pudiera venir a su vida, porque él no se aferraba a su vida. Todo lo contrario, todo lo tengo por basura con tal de asir a Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y yo no sé si es mejor quedarme en la carne o partir con el Señor. Partir con el Señor es mucho mejor. Estar contigo, Señor, pero por causa vuestra, prefiero estar aquí enseñando. Dios tiene un propósito con todo. ¿Por qué se van los siervos de Dios que están haciendo tantas cosas? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿por qué Jacobo fue cortada la cabeza? A los 4 o 5 años de estar en la iglesia, el hermano de nuestro Señor, de nuestro hermano Juan. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos que tanto Santiago como Juan no eran pescadores de hombres, ellos remendaban las redes. Pablo predicaba, se convertían muchísimos, pero Juan no lo vemos que convierta mucho. Pero sabe una cosa, fue el apóstol que se le reveló que Dios es amor. Santiago también, hermano, era el hermano de Juan, bautizado como le decía el Señor, ¿los hijos de quién? El trueno. Tenían un temperamento que aquello que era un obstáculo en sus vidas quería que Dios mandara fuego del cielo. Pero Dios los cambia de tal manera que ellos no predican a las multitudes, ellos remendaban las redes. Y ellos predicaban en la iglesia que Dios es amor. Capítulo 17, Evangelio de Juan. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que se amen tanto que el mundo conozca que somos tuyos, Señor, por lo que amamos. Y así es como se remienda la iglesia del Señor. Vamos a entrar, si el Señor lo permite, en este tema. Una vida limitada ante una vida eterna es lo que nos ofrece el Señor, la cual la da únicamente Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El valor de Pablo no viene de sus logros ni de sus triunfos, de ninguna de las maneras. El valor de su vida viene de la fidelidad a Dios, en primer lugar.
Y en segundo lugar, de la voluntad al final de sus días. Saber que es fiel y saber que está haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que Él desea. Señor, hasta aquí estoy siendo fiel y voy adelante donde tú me lleves, Señor. Pero lo otro es querer y desear hacer la voluntad de Dios. Allá donde esté, Señor, que sea tu voluntad. Una vida larga, querido y querida hermana y amigo que está, una vida larga no es tanto deseable, sino como una vida completa. Jacobo murió muy joven. Hay, como bien decía, hermanos que están muriendo muy jóvenes y que están siendo de mucha bendición. Pero si analizamos la vida de estos hermanos, fueron vidas completas. Fueron carreras que hicieron, viviendo, hermanos, en la voluntad de Dios, entregados en el ministerio, viviendo una vida con la que ellos estaban satisfechos. Y este es el final de nuestra carrera. Una vida sabiendo que estamos viviendo en la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿en qué consiste el Evangelio? En la gracia de Dios. No consiste en lo que usted haga ni en lo que yo haga, en los cientos y en los miles que hayamos llevado a los pies de Cristo, en las titulaciones, en las teologías, en los fundamentos de la sana doctrina. No consiste para nada, en absoluto. Podrá ayudarnos, pero todo es secundario. El Evangelio y la salvación solo, exclusivamente, querido y querida hermana, depende de la gracia de Dios. No depende de mí, no depende de usted, no depende del apóstol Pablo ni de ningún padre de la iglesia. Depende de la gracia. Por eso Pablo está diciendo de poder predicar el Evangelio de la gracia de Dios. No me preocupa lo que me pueda, aunque el Espíritu Santo me está diciendo que por todas las ciudades van a venir peligros, pero yo estoy ligado al Espíritu. ¿Qué me van a poder hacer si el Señor está conmigo? Si al final todo lo abandonaron. Si Él pudo decir, después de todas las tribulaciones que tuvo, y narrando tanto en la epístola a los Corintios como también en Filipenses, después de haberlo narrado toda su vida de sufrimiento, dice, pero a pesar de todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He pasado por tantos y tantos y tantos sufrimientos que ni mi teología, que ni mi currículum, que ni todo lo que yo he hecho llevando me ha traído hasta aquí, sino tan solamente tu gracia, Señor. Tu gracia, tu gracia inmerecida, Señor. Es su gracia la que nos da, hermano, la fuerza. Es su gracia la que nos da el aliento para terminar nuestra carrera y transitar por el camino. Si vamos adelante en nuestra vida cristiana, hermano, es por la gracia de Dios. No hay otro sistema, no hay otra ecuación que nos pueda llevar adelante, sino es por la misericordia del Señor, a pesar de lo que soy. A pesar de cómo me comporto a veces de una manera que no es la más digna. Pero a pesar de todo esto, es la gracia del Señor la que me lleva adelante. Es el Evangelio, las buenas noticias de salvación la que trae a mi vida esa gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anotemos el versículo 25. Y ahora, después de todo esto, después de saber que puede acontecer cosas que me pueden traer dolor, enfrentamiento, amargura,
pesar de todo esto, sé que el Evangelio es la gracia de Dios. Dice el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que de ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él llega a la conclusión de que todo lo que le va a acontecer lo va a privar de poder estar de nuevo. Aunque algunos exégetas hablan de que volvió, ¿verdad? Después de estar encarcelado, él volvió y pasó por allí y estuvo con los hermanos, pero seguro no entendemos. Aquí hay una despedida, aquí hay algo que quiere dejar el apóstol como asentado para que ellos tomen el relevo, tomen el testigo. Los siervos del Señor, hoy estamos y mañana dejamos de estar. Hoy podemos estar predicando y mañana, hermano, el Señor llamarnos a otro ministerio, o que el Señor nos quite o nos prive por una enfermedad o porque Él quiera llevarnos con Él. Y entonces lo que el apóstol Pablo está dejando es un legado. Y el legado que el apóstol Pablo está dejando no es lo que él es, lo que él ha hecho, sino el reino de Dios. Esto es fundamental. Porque uno estará dirigiendo, supervisando, el episcopo puede estar en esa labor de estar pastoreando, pero francamente yo voy a cambiar, pero lo que nunca va a cambiar es el reino de Dios. Por eso, hermano, está predicando el reino que prevalece sobre todo reino, autoridad, hombre, señorío y cualquiera que pueda estar. Es el reino de Dios lo que se predica. Y le fue dado, dice en Daniel capítulo 7, y le fue dado dominio, gloria y reino a este Hijo del Hombre, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, bendito sea el Señor, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y a este reino me refiero, al reino de Dios. El Padre nuestro termina de la siguiente manera: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuya es la alabanza, bendito Dios. Es de ese reino que está hablando. Toda potestad, nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, capítulo 28, Evangelio de Mateo, versículo 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él era el soberano. La confianza que tiene el apóstol es en la gracia de Dios, pero está basada también, hermano, en una soberanía. Tenemos la gracia, pero no descartamos, el Señor no descarta la soberanía suya. ¿Por qué Dios te ama? Por su gracia. ¿Y por qué Dios, a pesar de todo, te sigue amando? Por su soberanía. Él te llama porque Él es soberano. Él te llama no porque seamos mejores, nos usa no porque seamos mejores, porque también usó a Faraón. Y Faraón no era mejor que Moisés, pero lo usó. Es más, usó hasta una mula. ¿Os acordáis de la mula? Dios puede tomar como instrumento, como algo que Dios usa, lo que es. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Y quién eres tú, hombre, para altercar con Dios? ¿Le dirá el vaso de barro al alfarero por qué me hace de esta manera? No tiene autoridad
para hacer de la misma masa un vaso de honra o un vaso para deshonra? La soberanía de Dios es la que escoge. El hombre para nada estamos, hermanos, en esa ecuación de por mi propia voluntad, cuando esté preparado, cuando vea oportuno. No me quiero comprometer. Yo sí oigo, pero no me comprometo. Aún Dios no ha atrapado tu corazón. Pero no te quepa la menor duda que cuando el Señor atrape tu corazón será imposible salir y escapar de las manos de amor de nuestro Señor Jesucristo. De la experiencia que uno vive cuando el Señor toma nuestros corazones heridos, caídos, penosos, empantanados, tristes y abatidos, y cuando el Cristo de la gloria toma nuestros corazones, toma nuestras vidas y nos da de su bálsamo y calma la tempestad y nos da de su sosiego y nos trae paz a nuestra alma, sabiendo que todo lo que ocurra en nuestras vidas va a depender siempre de lo que Él quiera, y lo que Él quiera va a ser lo mejor para mi vida. Me rindo delante de ti, Señor, no tengo fuerza para ir adelante si no es por ti, Señor. Todos los reinos de este mundo serán humillados, serán sometidos bajo el reino, y el único reino que prevalecerá, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que predicaba Pablo. Predicaba el reino de Dios, que hoy podía estar gobernando la derecha, mañana la izquierda, para el próximo año, para dentro de X años se levantaría un imperio, después se levantaría otro, estaremos perseguidos, nos darían libertad, pero no dependíamos de esos imperios, sino tan solamente tendríamos nuestra esperanza en ese imperio, en ese reino de Dios que vendría eternamente, y para siempre estaremos ahí, en esa gloria del Señor. Por eso las circunstancias, hermanos, no le traía en nada al apóstol, porque sabía que él pertenecía a un reino. Toda potestad. Por lo tanto, ir y predicar el Evangelio. El mensaje cristiano está llamado a proclamar, hermanos, versículo 26, a proclamar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Dice el versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ezequiel capítulo 3 nos habla de algo tan importante que debe estar en la vida de todo ministro del Señor: ser una atalaya. Estamos, hermanos, para vigilar. Y no es una fiscalización, ni un enjuiciamiento, ni la manera, hermano, tampoco de nuestro parecer. Los ministros del Señor están como una atalaya para avisar del peligro, del presunto peligro que pueda venir. ¿Sabéis lo que es una atalaya, verdad? Una torre de vigía donde estaba un hombre y estaba continuamente vigilando si veía venir al enemigo. Pablo era esto. Era una atalaya, y por eso él dice aquí en este versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El atalaya, si decía la verdad y iba y anunciaba la verdad, y los que estaban en la ciudad no tomaban precauciones, la sangre de ellos iba a caer sobre estas personas que no habían atendido. Pero si el atalaya estaba allí y no quería comprometerse, no quería tener disgustos, malos entendimientos, y no le decía nada al que estaba haciendo las cosas que no debiera,
la sangre, estos iban a morir, pero la sangre de todos ellos iba a caer sobre la atalaya. Por eso Pablo se atreve a decir esto, recordando que esa sangre de cada uno de los que ellos había predicado el Evangelio nunca caería sobre su vida, porque le había hablado la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y para esto estamos los siervos de Dios. No estamos para enjuiciar. Estamos para ver al enemigo cómo viene y para ver las acechanzas, y no tan solamente las acechanzas, sino también las malas doctrinas, la mala hierba, la cizaña que crece también en medio de la iglesia. Por eso los supervisores tenían que estar atentos a esto, a predicar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y para terminar, hermano, en este llamado de la iglesia estamos todos. Propiamente, hermano, cuando Pablo está diciendo todo el consejo de Dios, está diciendo lo siguiente: un plan establecido, usando específicamente para referirse al plan inmutable de Dios. El consejo es una palabra que va a ser inmutable, porque es el consejo de Dios. Es lo que yo necesito. Ahora bien, este consejo tiene un propósito, y es el propósito de ordenar todas las circunstancias, aún físicas, todo lo circunstancial en nuestras vidas, asegurándose de que cada escena de la vida también cumpla su función y sus propósitos eternamente. Los consejos para la iglesia trata de esto, porque no es el consejo de un hombre, es el consejo de Dios. Cómo debo de hablar, cómo debo de conducirme en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, cómo debo de amar, cómo me aconseja el Señor a incluso vestir. Hay un corito que dice: cuánto me queda que aprender de ti, cuánta humildad, cuánto amor, cuánta paciencia. El consejo de Dios no es el consejo de un hombre, lo que yo crea mejor. El consejo de Dios se basa y tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Y no son consejos rigurosos, sino que es fácil de llevar. Moisés se lo dijo al pueblo de Dios: mira, lo que yo hoy le digo a vosotros ni está en el cielo para que sea imposible, ni debajo de la tierra para que no podáis alcanzarlo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Está cerca de ti. El consejo de Dios nos atrapa. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando se aconseje, que se aconseje con la palabra de Dios. Hoy se usa mucho la psicología en los púlpitos. Hoy se usa mucho el animar a los demás con voces, con gritos, con saltos, con espectáculos. En realidad forman, hermano, lugares no litúrgicos, sino lugares de espectáculos. No se trata con reverencia la palabra del Señor. No se está en la casa del Señor con reverencia, sabiendo que el Señor está aquí y dándole el lugar que le corresponde. El consejo de Dios es lo mejor que uno puede recibir, porque no es un consejo que pueda traerme, hermano, desdicha, sino todo lo contrario. Tienen un plan preparado, pero no tan solamente para corregir mi vida aquí en la tierra, sino que tiene, hermano, una perspectiva eterna, donde Dios traerá en nuestras vidas, hermano, todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, para la gloria de su nombre. Amén. Y termino, hermano.
Versículo 28. Mirad por vosotros mismos, velad, atenderse a ustedes mismos y después podrán atender a la iglesia del Señor. ¿Lo leemos? Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos, en primer lugar, y mirad también por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En primer lugar, hermano, es mirar hacia adentro y no mirar solo hacia afuera. Ser fiel a todo el consejo de Dios. Por eso, hermano, debemos de ver esto de esta manera. En el juicio de Dios, allí no va a haber nadie, ni con usted, ni conmigo. Allí vamos a estar cada uno delante del Señor. Y no es ni por lo que me dijo, ni por lo que yo le dije, sino que cada uno daremos cuenta delante del Señor. Y por eso Pablo dice esto, mirad por vosotros mismos. El siervo de Dios no debe fijarse tanto en lo que hacen los demás, sino en su propio testimonio y en la fidelidad a Dios. Y esto es un consejo. Haríamos bien en practicarlos. Haríamos bien en mirarnos a nosotros mismos más que a los demás. Nuestro Señor Jesucristo dice, capítulo 5, Evangelio de Mateo, no mire la paja que tiene tu hermano en el ojo, quítate la viga que tienes en el tuyo. Entonces podrás quitar la viga, la paja que está en el ojo de tu hermano. Tendemos a eso. Examinémonos a nosotros mismos, dice el Señor a los corintios, y miremos si somos del Señor. Dejemos de juzgar a los demás. Mírate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Esto es lo que el apóstol está diciendo a estos supervisores. Mirad por vosotros mismos. Examinaos vosotros mismos. Analizaos vosotros mismos. Hacer una toma de conciencia exhaustiva, temerosa delante del Señor. A ver si somos capaces de poder tirar la primera piedra. A ver si soy capaz de dejar en el suelo a aquel que está herido. A ver si puedo, por mucho sacerdote, escriba, que sea, seguir adelante viendo a uno que a lo mejor no es de mi gusto, dejarlo tendido en el camino. En el juicio de Dios vamos a estar cada uno solo, como vinimos al mundo, solo, sin nada. Y una pregunta, hermano, que tendríamos que hacernos. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la iglesia? ¿La iglesia es mía? ¿O es un grupo de una denominación? La iglesia es del Señor. La iglesia del Señor. Y es la que Él ganó con su sangre. La iglesia, hermanos, no es propiedad de nadie porque nadie tuvo ni el valor ni el precio acumulado para comprar la iglesia, sino tan solamente Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La iglesia es del Señor. Y la finalidad de todo esto, hermanos, es cuidarnos unos de los otros. ¿Por qué? Porque cuando yo me cuido, cuido a los demás. Y cuando yo entiendo que la iglesia no es mía, es del Señor, entiendo que tuvo un precio muy grande, muy alto,
que fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Y cuando yo entiendo eso, estoy viendo a un hombre y a una mujer que costó muchísimo el poder estar en la iglesia. Y que yo no soy nadie en absoluto para juzgar a un hermano. No soy nadie en absoluto para privarlo, para formar grupos, para hacer clases sociales, para estar en un lugar, sí, juntos pero no revueltos, en el lugar pero sin tener comunión, que no soy digno de poderme llamar un hijo de Dios cuando estoy excluyendo, juzgando a un hijo de Dios, porque estoy, hermano, pisoteando la sangre de Cristo y no le estoy dando el valor que tiene. La razón por la que hemos de cuidarnos los unos a los otros es porque Él ganó por su propia sangre a cada uno de nosotros. Piensa, hermanos, y os hago reflexionar. Piensa en esto: si el Padre derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿quién soy yo para despreciar o juzgar a un hermano? Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre. Dios nos ha unido por medio de su Espíritu por la cruz y su sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay cosa más grande que partir el pueblo de Dios, que dividir al pueblo de Dios. No hay cosa más sufrida para Dios que dividir el pueblo de Dios por el fervor de la sana doctrina. Porque así es como hay que creer. O por su preocupación por la fidelidad que deben tener los cristianos. No, este debe de andar. No, y este no. Y apartar a los hijos de Dios sin buscar el consejo de Dios. Es el consejo de Dios quien cambia los corazones. Es el Espíritu de Dios, es la iglesia del Señor. Y Él tiene a los que son suyos. Y los que no son suyos no estarán en la iglesia del Señor. Y los supervisores tenemos que estar, hermanos, cuidando la iglesia del Señor, con paciencia, sufriendo, sabiendo que cuando un hermano se acerca a ti, no va a venir a invitarte a comer, aunque otros lo hagan. Van a venir para recibir un consejo suyo, y un consejo de Dios, y un consejo que lo anime, lo levante, aunque no esté hablando. ¿Sabe lo que le ha pasado? Porque no están dando en la voluntad de Dios y ya estamos juzgando. Sí, claro, tiene lo que tiene, porque lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Pero ¿qué es lo que necesita ese corazón? ¿Qué es lo que necesita ese alma? Una restauración, un bálsamo para sus heridas, una palabra de amor y no de condenación, un abrazo. Necesita su tiempo, sacrifique su tiempo. Necesita su dinero, dale lo que necesite. Necesita su oración, ore por él, pero no lo juzgue, porque costó la sangre de Cristo. Dios ganó su iglesia por medio de su sangre. La iglesia ha tenido un coste y es por lo que tendríamos que considerar vivir unidos, vivir en comunión, vivir a pesar de tener que soportar, que aguantar, que amar, que vivir, porque, hermanos, en un rebaño hay muchas pulgas. En un rebaño, veis ustedes, yo observo mucho los rebaños y de vez en cuando hace así una ovejita con la patita de atrás. ¿Sabéis qué es lo que es esto? Que se está quitando las pulgas.
Y el que más y el que menos, tenemos pulguitas. Amén. Por eso Pablo está diciendo, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo, expúrgate, y después podrás dar el consejo de Dios. Porque así es como se vive en la iglesia del Señor. Los pastores no estamos para ordenar y decidir mando y voz. Los pastores, queridos hermanos, estamos para supervisar la iglesia del Señor, la cual es su iglesia, la cual Él ganó por su sangre. Es por ese sacrificio que podemos estar unidos. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos de pie.